El día de hoy vamos a hablar de estos tres grupos de fármacos que vienen a ser los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, los antihistamínicos, los de tipo H1 principalmente, y los antigotosos, ¿ya? Bien, vamos a comenzar siempre recordando la parte fisiológica para recordar el mecanismo de acción de los fármacos. Entonces, hablar de los AINES es hablar del metabolismo del ácido araquidónico, ¿no? Recuerden que este es un ácido graso de cadena larga de 20 carbonos que viene a partir de la membrana de las células, ¿no? De los fosfolípidos de la membrana. Acá está la fosfolipasa 2, que justamente degrada el enlace éster de los fosfolípidos produciendo este ácido graso, el ácido araquidónico. Y luego el ácido araquidónico es metabolizado por la ciclooxigenasa, la llamada COX. Hay dos tipos, COX-1 y COX-2. Recuerden, la COX-1 es la constitutiva, la que siempre se está produciendo. En cambio, la COX-2 es la llamada inducible, la que se va a estimular su producción cuando hay una noxa, cuando hay una inflamación. Y hay una variante de la COX-1, que es la COX-3, ¿ya? Que hasta ahora no se conoce muy bien el rol que tiene. Entonces, COX-1 inducible es la normal, la fisiológica, siempre se está produciendo, y la COX-2 es la inducible. La COX-1 es la constitutiva y la 2 es la inducible. Muy bien, se metaboliza prostaglandina G2, esta es la madre de las prostaglandinas. Luego esta va a sintetizar a todos los grupos de prostaglandinas, como ven acá, la D, la E, la F2, la I2, a estas tiene como nombre prostaciclina, ¿no es cierto? Y el tromboxano A2, ¿no es cierto? Hay otra vía del ácido araquidónico que lo van a ver en la farmacoterapia de asma, que es la lipoxigenasa, ¿no? Que forman los leucotrienos. Entonces, cuando a mí me pregunten quiénes son los productos del ácido araquidónico, son leucotrienos, prostaglandinas y tromboxano. Leucotrienos, prostaglandina y tromboxano, ¿no? Pero acá nos vamos a enfocar a las prostaglandinas y al tromboxano, porque son los productos de la ciclooxigenasa. Entonces vamos recordando, por ejemplo, los AINES, ¿dónde trabajan acá? Su mecanismo de acción primaria de los AINES es inhibir a la ciclooxigenasa, inhibir a la COX. Los corticoides, que son más potentes en la antiinflamación, trabajan a un nivel superior, bloquean la fosfolipasa 2, ¿no? Los corticoides trabajan acá y los AINES en la COX. Esto es para que recuerden las funciones, de tal manera que se van a acordar el efecto terapéutico y las reacciones adversas de los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces tenemos la COX, la constitutiva, y la COX-1, y la 2, la inducible. Ahí está la madre. Entonces, la COX-1, primer concepto importante, la COX-1, que se encuentra en las plaquetas, produce tromboxano A2. ¿Estamos? La COX-1 de las plaquetas produce tromboxano A2. ¿Y qué es el tromboxano A2? Es un proagregante plaquetario, hace vasoconstricción y hace proliferar el músculo liso de los vasos. ¿Estamos? Entonces el tromboxano A2, que de forma permanente se forma en las plaquetas y se va a almacenar en sus gránulos, cuando se libera va a hacer estas funciones, ¿no? Agregación plaquetaria, vasoconstricción y proliferación de músculo liso. ¿Quién es la antagónica del tromboxano A2? ¿Quién es la sustancia antagónica del tromboxano A2? La prostaciclina o prostaglandina I2. ¿Que lo produce quién? El COX-2. El COX-2 del endotelio vascular produce prostaciclina o prostaglandina I2 y hace la función antagónica. Entonces, ¿qué hace la prostaglandina I2? Es un antiagregante plaquetario, es un vasodilatador. ¿Estamos? Y su estímulo es esto, ¿no? Porque hemos dicho que la COX-2 es inducible, se va a inducir frente a una noxa, frente a una injuria. Es cuando el endotelio hace un mecanismo de cizallamiento, ¿estamos? De fricción. Entonces, cuando el endotelio se lesiona por un efecto mecánico de cizallamiento, el endotelio va a segregar prostaglandina I2 o prostaciclina, que es la antagónica de la tromboxano A2. Entonces, la COX-1, tromboxano A2. La COX-2, prostaciclina. Funciones antagónicas. Muy bien.
Eso es por el lado de los vasos, por el lado de las plaquetas. Ahora vamos con la prostaglandina E. La prostaglandina E es muy importante por dos cosas. Protege a la mucosa gastrointestinal y es responsable de la autorregulación renal, de la homeostasis renal. Recuerden que la principal función del riñón está a cargo de la tasa de filtración glomerular. Entonces, el riñón limpia la sangre, el riñón depura la sangre debido a que hay un ultrafiltrado, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el flujo plasmático renal? No, flujo plasmático renal. El flujo plasmático renal aproximadamente es 1000 mililitros por minuto. Ese es el flujo, el flujo sanguíneo renal. Entonces, ¿cómo sacamos, no? A ver, ¿cuánto consume el riñón del gasto cardíaco? A ver, mejor así. El 25%, la quinta parte. Recuerden que el riñón es el que recibe más sangre por gramo de tejido. El riñón es el que recibe más sangre por gramo de tejido. La quinta parte del gasto cardíaco se lo lleva el riñón. Entonces, ¿cuánto es el gasto cardíaco? 5 litros por minuto. Entonces, el riñón se lleva 1 litro por minuto. Ese es el flujo sanguíneo renal, 1 litro por minuto. De este flujo sanguíneo, ¿cuánto es plasma? Recuerden, la sangre está hecho de plasma y elementos formes. El plasma es 55%, casi la mitad. O sea, de los 1000, la mitad, un poquito más, 600 mililitros por minuto. Ese es el flujo plasmático renal, 600 mililitros por minuto. De estos 600 mililitros de plasma que le llega al riñón, ¿cuánto filtra el glomérulo? La quinta parte, el 20%. ¿Cuánto es la quinta parte de 600? 120. Esa es la tasa de filtración glomerular. 120 mililitros por minuto es la tasa de filtración glomerular. ¿Y quién hace eso? ¿Quién hace que se mantenga de forma constante la tasa de filtración glomerular, la homeostasis renal? La prostaglandina E. Hemos dicho que cuando el cuerpo pierde volumen, pierde sangre, ¿no es cierto? Hace una redistribución de sangre, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los 3 órganos vitales? Cerebro, corazón y corteza suprarrenal, no riñón, corteza suprarrenal. Entonces, cerebro, corazón y corteza suprarrenal conservan su flujo. ¿Y a quién le voy a quitar? Al intestino, a la piel, al músculo, al riñón le quito sangre. Entonces el riñón siente la pegada cuando baja la presión o baja el volumen. Y el riñón entonces dice, no, pero yo soy el que limpia la sangre. No puedo bajar mi presión, no puede bajar mi volumen, no puede bajar mi perfusión. Entonces, ¿qué hace el riñón? Se autorregula de manera intrínseca. ¿Y cuál es la autorregulación? Abrir la aferente, que es la puerta de entrada. Y si se abre la aferente, aumenta el flujo plasmático, aumentando la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿eso cómo se llama? Autorregulación renal, ¿no? La aferente se abre y la eferente, ¿qué hará? Se cierra. ¿Quién hace el cierre de la eferente? La angiotensina 2. ¿Y quién abre la aferente? ¿Quién vasodilata la aferente? La prostaglandina. ¿Estamos? Entonces, las prostaglandinas son importantes porque hacen la homeostasis renal, aumentan la tasa de filtración glomerular. ¿Estamos? Aumentan la tasa de filtración glomerular. Muy bien, entonces esa es la función de las prostaglandinas. ¿Estamos? Otra función a nivel renal que tienen que acordarse es que las prostaglandinas estimulan la diuresis, hacen que uno orine más. ¿Por qué? Porque bloquea a la antidiurética. Ustedes recuerden la DH, ¿no es cierto? ¿Qué hacía? Abría acuaporinas en el túbulo distal y reabsorbía agua. Entonces las prostaglandinas, al bloquear la DH, entonces aumentan la diuresis. Por eso cuando yo tomo AINES, ¿qué va a pasar con el paciente? Se va a hinchar porque va a empezar a retener agua. Los AINES son retenedores de agua y de sodio. ¿Estamos? Entonces eso acuerden. Muy bien, entonces las prostaglandinas hacen la autorregulación renal, la homeostasis. Las prostaglandinas inducen la diuresis porque bloquean a la DH. Y a nivel intestinal muy importante, pues, ¿no? El intestino, o a nivel de la mucosa gástrica, perdón,
A nivel de la mucosa gástrica se está produciendo constantemente ácido por la célula parietal, ¿no es cierto?, el ácido clorhídrico, y el gran protector es la prostaglandina E, también junto con la prostaciclina, que lo que hacen es defender a la mucosa gástrica de el efecto ácido del ácido clorhídrico. ¿Estamos? Muy bien. El endotelio, ya hemos visto la función de la prostaglandina. A nivel respiratorio, ¿qué es lo que permite también las prostaglandinas? Broncodilatar. Las prostaglandinas broncodilatan. Por eso, ¿cuáles son los fármacos que generan broncoespasmo? En cardiología, ¿quién eran los que hacían broncoespasmo? Yecas, beta bloqueadores. Y acá, los AINES, pues. Porque las prostaglandinas broncodilatan. Si yo bloqueo las prostaglandinas, van a hacer broncoespasmo. Por eso el paciente con asma, recuérdate, beta block y AINES están contraindicados, porque les puede inducir una crisis de broncoespasmo. ¿Estamos? Muy bien. Y la COX-2, la inducible, miren, genera, ¿no es cierto?, o promueve la inflamación, porque se va a inducir frente a una noxa, ¿no? Endotoxinas, citoquinas, la interleuquina 1, factores de crecimiento también van a inducir que la COX-2 se exprese y van a promover la inflamación. Por eso, ¿cuál es el principal efecto de los AINES? Antiinflamatorios. Al bloquear ¿a quién? A la COX-2. Cuando yo doy AINES para el efecto antiinflamatorio, lo que quiero es bloquear a la COX-2. Pero la aspirina, dosis bajas, lo doy como antiagregante plaquetario, ¿no es cierto? Lo hemos visto en infarto, en cardiopatía isquémica. Entonces, en la aspirina, el efecto no va por la COX-2. ¿Por dónde va el efecto de la aspirina? Por el bloqueo de la COX-1. ¿Para bloquear a quién? Al tromboxano. Para bloquear al tromboxano. Entonces, cuando yo bloqueo a la COX-1, bloqueo al tromboxano. Ese es el efecto de la aspirina a dosis bajas, antiagregante plaquetario. Pero cuando aumento la dosis de la aspirina, del ácido acetil salicílico, ya no solo bloqueo a la COX-1, sino más bloqueo a la COX-2. Las altas dosis de aspirina ya bloquean a la COX-2, promoviendo ¿qué cosa? O inhibiendo la inflamación. Por eso siempre les dije, aspirina dosis bajas, antiagregante plaquetario, y aspirina dosis altas, antiinflamatorio. ¿Estamos? Muy bien. Y otra cosa importante de la COX-2 que se ha descubierto es que es cardioprotector. La COX-2 es cardioprotector. Cuando el corazón está enfermo, en el infarto, en la isquemia, la COX-2 protege al corazón del remodelado, de la fibrosis. Por eso los selectivos de la COX-2, los llamados COXIPs, que vamos a ver, el Celecoxib, etc., tienen como reacción adversa aumentar el riesgo cardiovascular. En cambio, ¿cuál es la principal reacción adversa de la COX-1? Acá, estómago y riñón. Cuando yo bloqueo a la COX-1, hago daño al estómago y hago daño al riñón. Cuando bloqueo a la COX-2, ¿a quién voy a dañar? Al corazón. ¿Estamos? Muy bien. Otro efecto de las prostaglandinas es que las prostaglandinas de alguna forma están involucradas en la apoptosis. ¿Estamos? Entonces lo que hacen las prostaglandinas es inhibir la apoptosis. Inhiben la muerte programada genéticamente. Entonces, si yo sé que las prostaglandinas inhiben la apoptosis, cuando yo doy un AINE, ¿qué voy a hacer? Voy a promover la apoptosis. Por eso muchos AINEs se están utilizando en el tratamiento, o más que el tratamiento, perdón, en la prevención del cáncer. ¿Y de qué cáncer? Del cáncer colorectal. ¿Por qué se da AINEs en la prevención del cáncer colorectal? Por este mecanismo. Porque los AINEs promueven la apoptosis. ¿Estamos? Promueven la apoptosis. Y se está utilizando, por ejemplo, aspirina en la prevención del cáncer colorectal. ¿Ya? Muy bien. Entonces son otros efectos que tienen las prostaglandinas y de ahí que se le puede dar otro uso, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa si un AINE, vamos con el bloqueo, si un AINE inhibe predominantemente la COX-1? El efecto terapéutico es este, el efecto terapéutico. Cuando yo bloqueo la COX-1, el efecto terapéutico es bloquear al tromboxano A2. Por lo tanto, mi efecto terapéutico va a ser antiagregación plaquetaria. Y el que hace mejor antiagregación plaquetaria, porque es muy selectivo de la COX-1, es el ácido acetil salicílico, la aspirina. La aspirina, dosis de 81-100 miligramos por día, es muy selectivo de la COX-1, consiguiendo este efecto terapéutico, de inhibir la agregación plaquetaria. Y los demás AINES, que son no selectivos, o sea, bloquean a la COX-1, a la COX-2, bloquean a la COX-1, a la COX-2, también van a hacer este efecto. O sea, si un paciente consume ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, todos los demás otros AINES, ¿no es cierto?, que son un grupo, también tienen este efecto. ¿Estamos? Inhiben la agregación plaquetaria. Pero el mejor, el más antiguo, el primer AINE que se descubrió es el salicilato, que después se va a convertir en el ácido acetil salicílico. El que se utiliza mejor para la antiagregación plaquetaria es la aspirina. Pero los otros AINES también tienen antiagregación plaquetaria, pues, porque también bloquean a la COX-1. ¿Y por qué les hago recordar esto? Porque pacientes que tienen trastornos de la hemostasia, ¿les daremos AINES? Hay que tener cuidado, porque van a sangrar. Si un paciente tiene hemofilia, ¿qué está bloqueado? ¿Al hemofílico qué le falta? El factor hemofilia A, el más frecuente. El factor 8, ¿no? En la hemofilia A falta el factor 8 de coagulación. Si yo le doy un AINE, estoy bloqueando la plaqueta. Y el paciente con hemofilia ya está bloqueado su coagulación. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a sangrar. Entonces, los pacientes que tienen trastorno de hemostasia, mucho cuidado con los AINES, porque al inhibir la agregación plaquetaria, estimula el sangrado. Si un paciente está tomando warfarina o heparina y le doy AINE, tiene más riesgo de sangrado. ¿Por qué? Por este efecto, por bloquear la antiagregación plaquetaria. Entonces de ahí viene, ¿qué AINE? Si tengo que utilizar un AINE en un paciente con trastorno de hemostasia, hemofílico, etc., ¿cuál será el AINE más recomendable? De los clásicos, de los no selectivos. El que tiene menos efecto antiagregante de los AINES clásicos es el paracetamol. Es el que tiene menos efecto antiagregante de los AINES clásicos, de los no selectivos. ¿Estamos? Porque si es selectivo de la COX-2, el Celecoxib, que es selectivo de la COX-2, ese sí no tiene nada de efecto, pues, porque solo bloquea la COX-2. ¿Estamos? Ya. Entonces este es el efecto terapéutico, pero también no se olviden que en ciertos pacientes que tienen trastorno de hemostasia van a ser riesgo de sangrado espontáneo, ¿ya? Y los que deben tener presente es paciente con hemofilia, paciente que está tomando anticoagulantes, warfarina, heparina, y los grandes cirróticos y los que tienen insuficiencia renal. Los cirróticos y los que tienen insuficiencia renal tienen predisposición al sangrado. Por eso los AINES, mucho cuidado en esos pacientes, ¿ya? Muy bien. Los otros efectos ya van a causar la reacción adversa. Entonces yo le doy aspirina a un paciente para prevenir infarto cardíaco, pero como las prostaglandinas son importantes para la homeostasis renal y para lo que viene a ser la protección de la mucosa gástrica, si yo bloqueo la COX-1 voy a hacer reacciones adversas. ¿Cuáles son las reacciones adversas entonces? Caída de las prostaglandinas, ¿qué va a hacer? Cierro la aferente, porque la que abría era las prostaglandinas. Al bloquearla, cierro la aferente, produciendo vasoconstricción. ¿De quién? De la arteriola aferente. Y si cierro la puerta de entrada, le llega menos sangre al riñón, disminuye el flujo sanguíneo, el flujo plasmático, por lo tanto disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Y qué es caída de la tasa de filtración glomerular? Insuficiencia renal. Cae la tasa de filtración, insuficiencia renal. Por lo tanto, cuando vean en fisiopatología, el 50% de los pacientes que hacen falla renal aguda, nosotros somos los culpables, por los AINES. Iatrogenia.
el 50% de las injurias renales agudas se debe a fármacos nefrotóxicos mal prescritos. Y ahí en ese grupo están los AINES. Y ahí van a estudiar otros fármacos, por ejemplo de los antibióticos, los aminoglucósidos, etc. ¿Ya? Entonces ya vayan entendiendo que los AINES son nefrotóxicos. Son nefrotóxicos. Los AINES también inflaman el intersticio del riñón, produciendo un cuadro llamado nefritis intersticial aguda. O sea, no solo daña el riñón, produciendo su falla, sino también inflama el intersticio, produciendo nefritis intersticial aguda. ¿Estamos? Muy bien. Y por este efecto, vamos a ver que los grandes fármacos gastrolesivos, también a la cabeza, quienes producen sangrado digestivo, hemorragia digestiva, por gastritis, erosiones, úlcera, etc., los AINES. Porque al bloquear la COX-1 voy a aumentar la secreción de ácido gástrico, ¿ya? Y voy a disminuir la protección de la mucosa gástrica. Los AINES lesionan el estómago y el duodeno. ¿Pero qué lesionan más? El estómago. Por eso decimos que los AINES son gastrolesivos. Son gastrolesivos. ¿Estamos? Por ejemplo, en la etiología de la úlcera gástrica, el 20% de las úlceras gástricas es por AINES. En la úlcera duodenal, el 5% de las úlceras duodenales es por AINES. ¿Estamos? Entonces, si suman ahí, 30% de las úlceras pépticas, ya sea estómago o duodeno, es causada por los AINES. Por lo tanto, es una importante causa de hemorragia. La causa más frecuente de hemorragia digestiva es la bacteria, pues, ¿no? El Helicobacter pylori, ¿ya? Después del Helicobacter está los AINES como principal causa de hemorragia digestiva. Entonces, ya estamos viendo los efectos adversos de los AINES. Entonces, van a predisponer al sangrado, porque bloquean la agregación plaquetaria. Encima dañan la mucosa del estómago y producen úlceras, más sangrado, y dañan el riñón. ¿Estamos? Ya está. Estas reacciones adversas vienen del bloqueo de la COX-1, de la fisiológica, de la constitutiva. Muy bien. Y al bloquear la COX-1, ¿quién va a disminuir el tromboxano A2? También disminuye lo mismo, ¿no? La prostaciclina en menor medida. ¿Ya? Porque la prostaciclina, ¿quién lo produce en mayor cantidad? La COX-2. ¿Ya? La COX-1 produce tromboxano A2. La COX-2 es la que produce prostaciclina, principalmente. ¿Estamos? Ya está. Cuando el AINE es más selectivo de la COX-2, ¿qué va a producir? Miren este desbalance que es importante y que explica por qué los selectivos de la COX-2. Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es la reacción adversa más frecuente de los que bloquean a la COX-1? Los problemas gastrointestinales. Los problemas gastrointestinales son gastrolesivos. ¿Y cuál es el problema de los que bloquean la COX-2? El corazón. Van a producir cardiotoxicidad. Ese es el problema de los que bloquean la COX-2. ¿Y por qué? ¿Por qué cuando se bloquea la COX-2 aumenta el riesgo de infarto, aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, etcétera? ¿Por qué? Porque al bloquear la COX-2, ¿quién va a disminuir? La prostaciclina, ¿no es cierto? Que era producida por la COX-2. Y como solo bloqueo a la COX-2, la prostaciclina baja, y la COX-1, ¿cómo está? Libre, porque solo estoy bloqueando la COX-2. La COX-1 está libre, ¿y la COX-1 qué produce? Tromboxano. Y miren ese desbalance que hace un AINE que solo bloquea, o es más selectivo del bloqueo de la COX-2. Aumenta el tromboxano y baja la prostaciclina. Por lo tanto, ¿qué va a predisponer esto? ¿El tromboxano qué es? Agregante plaquetario. Vasoconstricción. Conclusión, este desbalance por el bloqueo de la COX-2 aumenta el riesgo de trombosis, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca. Entonces, si el bloqueo de la COX-1 te dañaba el estómago y el riñón, el COX-2 no se salva tampoco. No es que es el mejor, porque te va a dañar el corazón
el corazón. Entonces ¿cuál es la mejor forma de elegir un AINE? De acuerdo a las reacciones adversas. Si yo tengo un paciente que tiene infarto agudo de miocardio, ¿le darás un selectivo de la COX-1 o la COX-2? COX-1. Si yo tengo un paciente con úlcera péptica, con gastritis, ¿le vas a dar un selectivo de la COX-1 o de la COX-2? De la COX-2. La mejor forma de prescribir un AINE es previniendo sus reacciones adversas, el efecto tóxico. Porque recuerden que estos fármacos son los fármacos más prescritos en el mundo. Estos son los fármacos más prescritos en el mundo. ¿Ya? Entonces, de ahí viene la indicación principal. Ahí está. Entonces, miren, la vasopresina, que es la ADH, ¿se acuerdan? Las prostaglandinas, ¿no es cierto?, bloqueaban al ADH, por lo tanto promovían la diuresis. Como este antagonismo de las prostaglandinas al estar bloqueado va a disminuir, por lo tanto la ADH va a trabajar más, y la ADH lo que va a hacer es entonces reabsorber agua. Por eso se dice que los AINES retienen agua. La ADH solo te hace reabsorber agua. La aldosterona, ¿qué hace? Agua y sodio. Entonces, si yo te doy solo agua, si empiezo a ponerte agua pura directo a la sangre, ¿qué va a pasar con el sodio en la sangre? Se va a diluir, ¿no? Entonces, la anatremia va a disminuir. Por eso, ¿cuál es el efecto de los AINES? Hiponatremia, porque el sodio baja, con hipervolemia, porque retienen agua. Entonces, los AINES retienen agua y hacen bajar el sodio. Producen hiponatremia con sobrecarga de volumen. Si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, este paciente puede ser un cuadro agudo de falla cardíaca que se llama edema agudo de pulmón cardiogénico. El edema agudo pulmón cardiogénico es cuando el pulmón está lleno de agua. Entonces, ¿qué fármaco puede producir eso? Los AINES. Los AINES pueden producir una falla aguda del corazón, produciendo un edema agudo del pulmón. ¿Por qué? Porque sobrecargan de volumen. Por lo tanto, un paciente con falla cardíaca, ¿vas a utilizar AINES? Vas a tener cuidado, porque esos AINES retienen agua y lo pueden descompensar en los pacientes cardiópatas. Muy bien, ya está. Y hemos dicho, ¿no? Las prostaglandinas que derivaban de la COX-2 protegían al corazón del remodelado. Protegían al corazón en el infarto, en la isquemia. Entonces, al bloquear la COX-2, se pierde este efecto cardioprotector. Por eso los selectivos de la COX-2 dañan el corazón. Hay más riesgo de infarto, de accidente cerebrovascular, etc. Ahí está. Retienen agua, producen edemas. Pacientes con falla cardíaca o insuficiencia renal pueden agravar y producir un cuadro agudo. También retienen sodio. ¿Pero por qué baja más el sodio? O sea, si yo retengo sodio, pero retengo más agua, ¿qué va a pasar? Igual el sodio se diluye. Entonces, ese es el efecto. Lo que pasa es que los AINES también van a, de alguna forma, al bloquear lo que viene a ser la homeostasis renal, ¿quién se va a activar? Cuando la arteriola aferente le llega menos sangre, ¿quién se activa? La célula, muy bien, el sistema renina-angiotensina, aldosterona. Cuando a la aferente le llega menos sangre, la célula yuxtaglomerular, ¿qué va a producir? Renina. Y se empieza a activar renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? Reabsorbe sodio y agua. Ahí está. Reabsorbe sodio y agua. Pero además del bloqueo del ADH, voy a retener más agua. Entonces retienes sodio, pero retienes más aguas. ¿Sí? La hipervolemia es sistémica. Sobrecargo de volumen pero a nivel sistémico, pero en el riñón le está llegando menos sangre. ¿Por qué? Porque ha cerrado la puerta de entrada. Porque la prostaglandina, ¿qué hacía con la aferente? La abría, pues. Pero estoy cerrándola al darle AINES. Entonces le está llegando menos sangre.
Y eso es un estímulo para que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Pero en menor medida. Lo que más se bloquea es esto, la ADH. Por eso se retiene más agua que sodio. Se retiene más agua que sodio. ¿Estamos? Por eso el sodio cae. ¿Estamos? El sodio cae, hace hiponatremia. La conclusión es que el paciente que consume AINES se sobrecarga de volumen. Eso tienen que tenerlo presente. Igual que los calcio antagonistas, ¿no? Que también producen edemas. ¿Estamos? También hay que tener entonces cuidado en estos pacientes, pues, con falla cardíaca, con falla renal. Si tú a un paciente con insuficiencia cardíaca le das un AINE, le puede generar una sobrecarga de volumen aguda y el paciente va a ser un cuadro agudo de falla cardíaca. ¿Estamos? Entonces, eso tienen que recordarse. Muy bien. Entonces, dicho eso, vamos a recordar los principales antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuál es la farmacodinámica de los AINES? Ya hemos visto. Bloquean la COX-1, bloquean la COX-2, inhibiendo la producción de prostaglandinas y tromboxanados. Ese es el efecto primario. Al bloquear a la COX-2, consigo este efecto antiinflamatorio. Entonces, ¿quiénes serán los antiinflamatorios más potentes? Los que bloqueen más a la COX-2. Entonces están los selectivos de la COX-2, pues, el celecoxib. Pero también están los no selectivos, pero cuando tengo un AINE no selectivo, van a ver que algunos tienen preferencia por la COX-2, como por ejemplo la indometacina. La indometacina es un AINE clásico no selectivo, pero que tiene más preferencia por la COX-2. Por eso tiene mayor potencia antiinflamatoria, al igual que el ketorolaco también. Recuerden que a nivel del dolor, de lo que viene a ser la vía sensitiva del dolor, hay una inhibición del dolor central y periférica, ¿no es cierto? Entonces, las terminaciones nociceptivas periféricas, ¿no es cierto?, en la periferia de la vía del dolor, donde está la sustancia P, las sustancias nociceptivas, etcétera, de las terminales nerviosas, su estímulo para generar dolor es las prostaglandinas. Entonces los AINES también, al bloquear las prostaglandinas, son buenos analgésicos. Son buenos analgésicos. ¿Estamos? Eso va principalmente de la COX-1, porque recuerden que el dolor es un mecanismo de protección. El dolor es una alarma del cuerpo que te está diciendo que algo está mal. ¿Estamos? Por eso cuando tengo una apendicitis, ¿no? ¿El cirujano qué dice? El cirujano, cuando hay un dolor abdominal, nunca hay que dar analgésicos, porque enmascaramos el cuadro. Si es una apendicitis, es un cuadro quirúrgico, y uno da analgésicos, el dolor pasa y va a venir el paciente cuando ya tenga peritonitis. Enmascar el cuadro. Entonces el dolor hay que interpretarlo antes de dar cualquier medicación analgésica. Por eso los AINES como analgésicos, ¿en qué escalón están? En el escalón básico, pues, en el 1, para los dolores leves, para el dolor pues de la cefalea tensional por el estrés, ¿no es cierto? El tráfico, el estrés, cefalea tensional, también para los dolores articulares leves a moderados, etc. Escalón 1. ¿Estamos? Entonces los AINES son analgésicos ¿de qué vía? ¿De la periférica o la central? Periférica. Porque los centrales, ¿quiénes son? Los opioides. Y los opioides ya lo vemos en el escalón 2, escalón 3. Para el dolor moderado severo. ¿Estamos? Entonces, ¿son buenos analgésicos? Sí, sobre todo para los dolores leves a moderados. ¿Estamos? Muy bien. Acá sí hay un efecto central de los AINES. El hipotálamo es el termostato, ¿no es cierto?, el que regula la temperatura corporal. Cuando hay una infección, el hipotálamo, por estímulo de la prostaglandina E, se disregula y hace que aumente la temperatura corporal, llegando a tener fiebre. ¿Cuál es el gran pirógeno que estimula el hipotálamo para la producción de prostaglandinas y hacer fiebre? Eso ya lo han visto, lo han tenido que ver, eso me acuerdo en bioquímica. La interleuquina 1, la interleuquina 1, la interleuquina 6 son las grandes sustancias pirógenas endógenas
que van a promover que el hipotálamo aumente la temperatura corporal. Entonces, ¿quién media esto? La prostaglandina E. La prostaglandina E, por estímulo de las citoquinas, le dice al hipotálamo, aumenta la temperatura, produciendo fiebre. Por eso el otro efecto de los AINES es que son antipiréticos, por el efecto central, en el nivel del hipotálamo. Y el gran antipirético de elección, acá representante de los AINES, ¿quién es? El paracetamol. El paracetamol es el gran antipirético. También tenemos al metamizol, ¿no es cierto? También tenemos al ibuprofeno para calmar la fiebre. Y en el caso de los adultos hasta podemos emplear aspirina para bajar la fiebre. Pero ojo, en los niños nunca aspirina. En los niños para bajar la fiebre contraindicado la aspirina. Porque antes se utilizaba aspirina. ¿Y qué le producía al niño que utilizaba aspirina para bajar la fiebre? En procesos virales. Un síndrome llamado síndrome de Rey. R-E-Y-E. Síndrome de Rey. Que es una encefalopatía. Y le da falla hepática al niño. Entonces, en niños, ¿qué damos para bajar la fiebre? Lo primero, medios físicos. ¿No es cierto? Lo segundo, ya vienen los antipiréticos. AINES, paracetamol, ibuprofeno, metamizol. Ya está. Ese es entonces el tercer efecto. También utilizamos las AINES como ¿qué? Como antiagregantes plaquetarios. Y ahí tenemos el máximo representante, el ácido acetil salicílico, como indicación terapéutica. Porque en los demás va a ser como reacción adversa. Entonces, el ácido acetil salicílico es un buen antiagregante plaquetario y lo utilizamos para prevenir, ¿no? La aspirina es el gran AINE preventivo. Previene los eventos cardiovasculares, accidente cerebrovascular, infarto, enfermedad arterial periférica. Esos son los 3 eventos cardiovasculares: cerebro, corazón, miembros inferiores, enfermedad arterial periférica. La dosis profiláctica, 81 a 100 miligramos por día, ¿no es cierto? Dosis bajas. ¿Ya está? Úricos. Hay algunos AINES que aumentan la excreción del ácido úrico. Por ejemplo, la aspirina. La aspirina es un uricosúrico. Elimina el ácido úrico por la orina. Pero a altas dosis. Miren el doble comportamiento de la aspirina. Cuando yo utilizo dosis bajas de aspirina, el ácido úrico aumenta en sangre. Pero cuando utilizo dosis altas de aspirina como antiinflamatorio, bajo el ácido úrico. ¿Y por qué baja el ácido úrico con altas dosis de aspirina? Porque las altas dosis de aspirina, ¿qué es? Uricosúrico. Entonces, dosis bajas aumentan el ácido úrico. Dosis altas disminuyen el ácido úrico porque aumentan la tasa de excreción de ácido úrico. Por lo tanto, a un paciente con gota, el paciente con gota es el que tiene ácido úrico incrementado en sangre, más de 7 miligramos por decilitro. ¿Qué no le vas a dar? ¿Las dosis bajas o altas? Bajas. Las dosis bajas de aspirina van a producir problemas articulares en el paciente con gota. ¿Estamos? Es un fármaco que puede elevar el ácido úrico, la aspirina, pero a dosis bajas. ¿Estamos? Eso tengan presente. Muy bien. ¿Qué otro fármaco también puede elevar el ácido úrico? Aparte de las dosis bajas de aspirina, que lo hemos visto en cardio. Las tiazidas, muy bien. Las tiazidas elevan el ácido úrico, por eso están contraindicados en el paciente con gota. Pero si tengo un paciente hipertenso con gota, entonces, ¿quién le doy? Ya está por ahí. Las hermanas de las yecas, los ARA2. ¿Pero quién? El losartán. El losartán aumenta la excreción de ácido úrico. ¿Estamos? El losartán. Entonces, si tengo un hipertenso con gota, no le doy tiazida. ¿Qué le doy? Losartán. ¿Qué tiene este efecto? Ya está. Además, hemos dicho que los AINES inducen la apoptosis. Por eso actualmente se está utilizando, hay evidencia de que la aspirina
a dosis altas, eso es lo que se está viendo, no se sabe muy bien las dosis, pero se está empleando 600 miligramos al día de aspirina para la prevención del cáncer colorectal. Los cánceres de colon se originan por los adenomas, por los pólipos de colon, son los más frecuentes. Entonces esos pólipos, justamente, ¿qué hacen los AINES? Inducen la apoptosis de las células que forman estos pólipos. De esa manera se puede prevenir el cáncer colorectal, ¿no? La mujer que tiene presión alta, lo que se llama la preeclampsia, la aspirina también se está utilizando para prevenir preeclampsia en mujeres que tienen alto riesgo. Mujeres diabéticas, obesas, que tienen antecedente familiar de preeclampsia, se le da aspirina, pero ahí sí a dosis bajas durante el primer trimestre, a partir del primer trimestre. Entonces, como ven, los AINES tienen un montón de usos que están por descubrirse y se van descubriendo, y el efecto justamente no solo va por el bloqueo de la COX-1, tiene muchos efectos. Se ha comprobado que los AINES también, así in vitro, bloquean la migración de los neutrófilos, o sea, bloquean la quimiotaxis. Por eso tienen efecto antiinflamatorio, ¿no? Etcétera. Muy bien. La buena elección de un AINE depende del uso que le quiero dar, para qué quiero darle, el fin terapéutico, ¿no es cierto?, el uso clínico, y esto es importante, la comorbilidad del paciente. Yo debo de saber la performance del paciente para indicar un AINE. Claro, pues no le voy a dar a un paciente que tiene úlcera péptica un AINE clásico, bueno, no selectivo, estaría haciendo una iatrogenia. O un paciente que tiene infarto y le doy selectivo de la COX-2, ¿no? Eso estaría haciendo una iatrogenia. Entonces es muy importante saber la comorbilidad, ¿ya?